La opulenta residencia conocida como la mansión.com era la joya de la corona de Nueva Zelanda, una fortaleza de $30 millones construida por los Bradley. Con estanques, canchas de tenis, múltiples piscinas, fuentes, un laberinto y 24 hectáreas de césped meticulosamente cuidado, era un castillo moderno. Su inquilino, el señor .com, un hombre de 2 metros de altura y 140 kilos de nacionalidad alemana, pagaba unos $83,000 al mes de alquiler y no escatimó en personalizarla a su gusto. El nombre .com brillaba en letras cromadas en la entrada, y retratos del señor .com adornaban las paredes, mostrándolo en su yate, su helicóptero, pescando, cazando y en cenas extravagantes. La decoración interior era un despliegue de lujo con mesas Versace, paneles LCD de tamaño mural, una sala de juegos, todo en tonos de madera y cuero negro. El señor .com era tan acaudalado que podía trabajar donde y como quisiera, y su lugar de trabajo preferido era una cama. No cualquier cama, sino una hecha a mano por la compañía sueca Carstens. Cada cama, construida en unas 160 horas de trabajo y firmada por el maestro fabricante que la crea, cuesta alrededor de $100,000. El señor .com poseía 3 de estas camas, una de las cuales era su cama de trabajo. Una mañana fatídica del 20 de junio de 2012, después de pasar la noche grabando su álbum musical, el señor .com se encontraba en su cama de trabajo, rodeado de monitores y discos duros, iluminados por lámparas en forma de AK-47 cromadas. De repente, escuchó un sonido grave y lejano que venía de fuera. Parecía un helicóptero, pero pensó que era su helicóptero. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que algo no iba bien. Escuchó un golpe fuerte y varios gritos, luego botas por las escaleras. Había intrusos en la casa. Corrió a su habitación del pánico, una habitación con una puerta prácticamente impenetrable donde tenía una escopeta recortada. Cerró la puerta y se sentó. Ahora, solo quedaba esperar. Unas horas antes de estos hechos, en el otro lado del océano, había comenzado la operación Takedown del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El señor .com estaba atrapado en su habitación del pánico, esperando el desenlace de una operación que cambiaría su vida para siempre. Algunos periodistas habían sido alertados sobre lo que estaba a punto de suceder. El objetivo era nada menos que el pirata más temido de la red, y esta operación de captura era una de las hazañas más heroicas llevadas a cabo por el FBI, o al menos eso es lo que querían hacer creer. El escenario era Nueva Zelanda, donde se encontraba la guarida del villano, Ken Schmetz, también conocido como King.com. Un exconvicto y ex-hacker, Schmetz era famoso por presuntamente servir 50 petabytes de contenido multimedia a 50 millones de personas al día, lo que representaba el 4% del tráfico global de Internet. Su barco pirata, Megaupload, era un servicio gratuito donde se podían guardar datos en Internet para compartirlos con la gente. En 2012, Megaupload era uno de los primeros servicios de este tipo y el más utilizado con diferencia. Generaba $25 millones al año en publicidad y otros 150 millones a través de cuentas premium. Sin embargo, el problema era que mucha gente, incluyéndome, usábamos Megaupload y Megavideo para compartir contenido que infringía los derechos de autor. La Motion Picture Association of America, una asociación formada por Universal, Paramount, Walt Disney, Sony Pictures y Warner, dirigida por Chris Dodd, había declarado la guerra abiertamente a las plataformas online como la de Schmetz. Pero no fue hasta un año antes de los hechos que el gobierno americano decidió tomar cartas en el asunto. Durante un año entero, el Departamento de Justicia y el FBI planificaron una redada para acabar para siempre con Megaupload. La operación fue un éxito, pero dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Fue realmente una victoria para la justicia, o simplemente una maniobra política? ¿Fue Schmetz realmente el villano que todos decían que era, o simplemente un chivo expiatorio en una guerra más grande contra la piratería en línea? Estas son preguntas que todavía están en el aire hoy en día.
La operación fue ejecutada por la Policía Especial de Nueva Zelanda y supervisada a través de video por el FBI desde los Estados Unidos. 70 agentes armados con rifles automáticos y acompañados por perros irrumpieron en la casa de Quenchmetz, también conocido como King.com, en 2 helicópteros y varias furgonetas. El FBI temía que Smith tuviera un dispositivo de destrucción para borrar todos los servidores en caso de que alguien entrara en su casa. Sin embargo, esta era una fantasía del FBI. Smith, un hombre que vivía tranquilamente en su casa, no tenía ningún botón de destrucción de pruebas. Cuando los agentes entraron en la casa, no pudieron encontrar a Smith. La policía se puso tan nerviosa que finalmente uno de los agentes le sonsacó al jefe de seguridad de Smith la ubicación de la habitación del pánico apuntándole con una pistola a la cabeza. Lo encontraron después de forzar la cerradura de su habitación del pánico, sentado en una esquina al lado de una escopeta recortada. Habían elegido la fecha de su cumpleaños para el asalto porque sabían que en ese momento las personas clave que trabajaban con Smith iban a estar en esa casa de Nueva Zelanda para su fiesta de cumpleaños. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo otras 8 redadas en otros 8 países donde estaban cada uno de los centros de datos de Megaupload. Confiscaron de la mansión $67 millones en bienes, tomaron control de todos los servidores y se adueñaron de los dominios de Megaupload. Esta no era precisamente la primera vez que arrestaban a Smith. Cuando tenía 19 años, fue a la cárcel en Alemania, su país natal, por manejo de bienes robados. Smith creció como un adolescente sin miedo a los adultos ni a la autoridad. A los 11 años, se encaprichó con un Commodore C16 desde una tienda y convenció a su madre para que se lo comprase. Con él aprendió a programar en BASIC y conoció a varias personas de una vasta comunidad de informáticos que compartían abiertamente conocimientos sobre hacking y claves de acceso de distintos servidores. En aquella época, cualquier persona que supiese cómo estaba montado un sistema informático tenía unas probabilidades muy altas de hackearlo. Un ejemplo de esto son las PBX, las redes de telefonía interna de las empresas. Muchas veces, estos sistemas traían algún tipo de consola de administrador o puerta trasera que traía un usuario y contraseña por defecto, lo que facilitaba su hackeo. En aquel entonces, muchas centralitas PBX quedaban expuestas a Internet con la contraseña por defecto, lo que permitía a personas como Smith acceder a ellas como administrador. Una vez dentro, podía hacer que la centralita realizara llamadas a cualquier número de teléfono y estas llamadas serían cargadas a la cuenta de la empresa propietaria de la centralita. Una noche, Smith decidió escribir un script para probar distintos números de teléfono. A la mañana siguiente, se despertó con 800 cuentas y sus respectivos usuarios y contraseñas. Con esta información, abrió una línea telefónica de pago por minuto en las Antillas holandesas y comenzó a realizar llamadas desde todas las centralitas que había hackeado a ese número de teléfono. De esta manera, ganaba dinero por cada minuto de llamada. En total, ganó unos $195,000. Sin embargo, su éxito no duró mucho. Fue arrestado y pasó 4 semanas en una cárcel juvenil. Durante su estancia en la cárcel, fue visitado por varios adultos de empresas como AT&T y MC, así como supuestos expertos que no entendían cómo había hecho lo que hizo. Después de salir de la cárcel, Smith creó una empresa de ciberseguridad llamada Data Protect, una de las primeras consultorías de hackers éticos del mundo. Las empresas le pagaban mucho dinero a Smith y a sus socios para que les dijeran cómo protegerse contra los hackers. En otras palabras, hackeaban la empresa y luego les decían que tenían que arreglar para evitar que otros lo hicieran. Este servicio, conocido hoy en día como pentesting, es ahora una práctica común en el mundo de la ciberseguridad. Los hackers eran vistos como los nuevos magos, y Smith era tratado como un genio. Sin embargo, él insistía en que lo que hacía era tan sencillo que hasta un mono podría hacerlo. Pero los elogios y el dinero fácil comenzaron a subírsele a la cabeza.
A principios de sus 20 años, Smits abrió una página web sobre su vida y su éxito, donde compartía las 10 reglas para ser un hombre de éxito. La página estaba llena de fotos de él con mujeres, yachts privados, coches de lujo y todo tipo de extravagancias para mostrar su estilo de vida lleno de éxito. Sin embargo, Smits insistía en que la página web no era para alimentar su ego, sino para motivar a la gente, al igual que lo hacían figuras como Bill Gates, Steve Jobs, Tony Robbins y Donald Trump. Después de cansarse del mundo de la ciberseguridad, Smits vendió su parte de Data Protect y comenzó una empresa de inversión de capital. Invirtió en Axpat.com y anunció públicamente que iba a dedicarse a hacer triunfar a la aplicación, mejorando la interfaz y subiendo otros $50 millones de inversión en la empresa. Esto provocó que las acciones subieran un 220% y Smits aprovechó para vender sus participaciones y ganar aún más dinero. Sin embargo, su actitud y sus acciones le llevaron a tener problemas con la ley. Fue acusado de abuso de información privilegiada y terminó en la cárcel. Después de salir de la cárcel, Smits decidió cambiar de rumbo y se dedicó a su pasión por las carreras de coches. Participaba en eventos para multimillonarios con coches de lujo, y si la policía lo detenía, simplemente pagaba la multa y seguía su camino. Después de todo, ¿qué podían hacerle? Era rico y podía pagar cualquier multa que le impusieran. El vehículo estrella de Smits era un Mercedes Brabus SV12, completamente equipado con tecnología de punta, incluyendo pantallas, un ordenador a bordo y conexión a Internet. Lo llamaba el Mega Car y las matrículas de sus varios Mercedes llevaban palabras como hacker, mafia y gente fea, en un intento de cultivar una imagen de rebelde. A principios de sus 20 años, Smits lanzó un pequeño proyecto de fin de semana llamado Megaupload para subir los vídeos de sus carreras de coches y compartirlos con sus amigos. Sin embargo, el proyecto despegó y se convirtió en un negocio lucrativo. Smits vio esto como una oportunidad para reinventarse y dejar atrás su pasado. Decidió cambiar su nombre a King.com, compró el dominio King.com por una pequeña fortuna y luego cambió legalmente su apellido a .com. Con el tiempo, Megaupload creció, generando millones de dólares. Smits se casó con una modelo filipina y se mudó a Nueva Zelanda, donde se instaló en la mansión en la que estaba ese fatídico junio de 2012, cuando tuvo lugar la redada. Smits y su equipo fueron acusados de 5 cargos distintos, incluyendo infracción de derechos de autor, crimen organizado y lavado de dinero. Se alegó que no solo habían facilitado a sus usuarios la infracción de derechos de autor, sino que también les habían incitado a hacerlo. Este concepto de acusarles por algo que habían hecho terceras personas a través de su plataforma es lo que se conoce como infracción secundaria de derechos de autor. Fue la primera vez en la historia que este concepto se aplicó en un contexto criminal. A pesar de tener todas sus cuentas bancarias congeladas, Smits decidió luchar con su equipo de abogados contra el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, tenía varios factores a su favor, incluyendo las muchas infracciones que se habían cometido durante la operación. El FBI había manipulado la web de Megaupload para dejar algunos archivos que infringían la ley y luego usar esos mismos archivos como pruebas para conseguir el permiso de la redada. Además, tanto los servidores de la empresa como todas las cuentas bancarias y activos operaban 100% fuera de Estados Unidos y también de Nueva Zelanda. Cuando empezaron los problemas de derechos de autor con Megaupload, la plataforma permitió a las grandes empresas denunciar contenido. Sin embargo, cuando este contenido era denunciado, se encontraban con obstáculos y dificultades para eliminarlo. Esto llevó a más acusaciones y a una mayor presión sobre Smits y su equipo. Smits y su equipo se encontraban en una posición complicada. Fueron acusados de varios cargos, incluyendo infracción de derechos de autor, crimen organizado y lavado de dinero. Se argumentó que no solo habían facilitado a sus usuarios la infracción de derechos de autor, sino que también les habían incitado a hacerlo. Megaupload, la plataforma que habían creado, estaba obligada a cumplir con la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital, DMCA,
de 1998. Como tal, aceptaron más de 30 millones de solicitudes para eliminar contenido que infringía los derechos de autor. Incluso en sus términos y condiciones, se especificaba que estaba prohibido usar Megaupload para subir material con derechos de autor. A pesar de esto, Smith y sus socios eran conscientes de que la plataforma se utilizaba para compartir contenido protegido por derechos de autor. Sin embargo, desde un punto de vista legal, estaban haciendo todo lo que debían hacer. Estaban cumpliendo con la ley al pie de la letra. El FBI sabía que no sería fácil entrar en la casa de Smiths, apoderarse de los servidores y llevar a cabo su operación. Por lo tanto, recurrieron a diversas tácticas. Por ejemplo, en un momento durante la investigación, el FBI había pedido la colaboración de Megaupload para poder acceder y revisar los contenidos que se habían subido a la plataforma. Megaupload accedió sin ningún problema, ya que estaban dispuestos a colaborar en todo lo que les pidieran. Sin embargo, en este caso, el FBI les dijo que no tocaran nada de los servidores, ya que todo lo que había en ellos eran evidencias para el caso. Este caso planteó muchas preguntas sobre la responsabilidad de las plataformas en línea por las acciones de sus usuarios. Muchos expertos en leyes de todo el mundo se preguntaban cuál era la diferencia entre el caso de Megaupload y el de YouTube, que había ganado un caso similar contra Viacom. Al final, el destino de Smith y su equipo quedó en manos de los tribunales. Así fue como el FBI subió un archivo ilegal a Megaupload, un archivo cuyo contenido no se ha revelado. Luego, acusaron a la plataforma de no haber eliminado el archivo, a pesar de que ellos mismos le habían dicho que no lo hicieran. Estos son solo algunos de los detalles que salieron a la luz después del asalto. El gobierno de Nueva Zelanda declaró que la orden de extradición era inválida, ya que no especificaba claramente qué crimen había cometido Smith ni cómo el gobierno de Estados Unidos estaba involucrado. Además, la policía de Nueva Zelanda había llevado a cabo la operación de registro sin ningún tipo de permiso, simplemente por presión del FBI. También se declaró ilegal la forma en que se requisaron durante la redada 50 terabytes de datos, que fueron entregados por la policía de Nueva Zelanda directamente al FBI. Más tarde, también salió a la luz que el gobierno de Nueva Zelanda había espiado a Smiths, interceptando todas sus comunicaciones durante un mes. El primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, se vio obligado a disculparse públicamente por estos hechos. Durante los últimos 8 años, el gobierno de Nueva Zelanda ha invertido 40.500 horas y $3,6 millones neozelandeses en intentar extraditar a Smiths a Estados Unidos, pero aún no han tenido éxito. Smiths estuvo algunos años en arresto domiciliario, pero ahora ya no lo está. Sin embargo, aún está pendiente del juicio de extradición. Él mismo ha dicho que estaría muy contento de poder viajar a Estados Unidos, presentarse en el juzgado y ganar el caso, pero no le dejan hasta que se solucione el tema de la orden de extradición. En 2015, Smith dejó la mansión de Auckland y ahora vive en Kingston, en una casa más discreta, con su tercera esposa y 5 hijos. El caso de Smith es un ejemplo de cómo el poder y la influencia pueden ser utilizados para hacer cumplir la ley, incluso cuando las circunstancias son cuestionables. A pesar de que Megaupload era simplemente un servicio de almacenamiento en línea, fue acusado de facilitar la infracción de derechos de autor a gran escala. El FBI subió un archivo ilegal a Megaupload y luego acusó a la plataforma de no haberlo eliminado, a pesar de que ellos mismos le habían dicho que no lo hicieran. Esto, junto con otras tácticas, llevó a la detención de Smiths y a la confiscación de todos sus bienes. El gobierno de Nueva Zelanda declaró que la orden de extradición era inválida, ya que no especificaba claramente qué crimen había cometido Smiths ni cómo el gobierno de Estados Unidos estaba involucrado. Sin embargo, la policía de Nueva Zelanda había llevado a cabo la operación de registro sin ningún tipo de permiso, simplemente por presión del FBI. Este caso plantea muchas preguntas sobre la responsabilidad de las plataformas en línea por las acciones de sus usuarios y sobre cómo las leyes pueden ser interpretadas y aplicadas.
Aunque Smith nunca fue a la cárcel, el caso sirvió como un recordatorio de que incluso las empresas más grandes pueden ser objeto de escrutinio y de que el respeto a las leyes es fundamental en cualquier negocio. Espero que este video te haya proporcionado una nueva perspectiva sobre el caso de Smith y Mega Upload. Este caso es un recordatorio de que, aunque vivimos en una era de increíble innovación y libertad en línea, todavía estamos sujetos a las leyes y regulaciones que rigen nuestra sociedad. Y, a veces, esas leyes pueden ser utilizadas de formas que nunca hubiéramos imaginado.